Nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios permanece. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ponernos atención en esta semana de los cuidados paliativos, que con mucho gusto y con mucho empeño ha estado trabajando la página del Cirineo. Con nosotros en esta tarde vamos a tener el tema un para qué en el dolor y en la enfermedad. Estamos en la semana de los cuidados paliativos y todas estas charlas están encaminadas precisamente a que entendamos, a que conozcamos un poco sobre los cuidados paliativos que son y en los cuales se trabaja todo el grupo del Cirineo. Empezamos con el tema, muchas gracias. En determinados momentos de nuestras vidas, algunas enfermedades ayudan a que nosotros o en nosotros aflorezcan cierto tipo de aristas incómodas que por lo regular nos brindan la oportunidad para detectar ciertos defectos de nuestra personalidad que se acentúan cuando tenemos o una enfermedad o tenemos a alguien cerca de nosotros que tenga esa enfermedad. Las enfermedades permiten que afloren todas las imperfecciones que como seres humanos, por naturaleza misma, contamos con ellos. En ocasiones, desafortunadamente, con el pretexto que nosotros tenemos alguna enfermedad, que padecemos algún sufrimiento, utilizamos todos esos defectos para fastidiar a las personas que están a nuestro alrededor, sin darnos cuenta siquiera que todo lo que estamos haciendo de esta forma estamos dañando más a nuestro alrededor, a nuestro entorno, y le estamos agregando daño, estamos abonando a la de por sí ya muy difícil forma de sacar adelante o de sobrellevar nuestros sufrimientos. Con todo este tipo de actitudes, lo que nosotros provocamos son emociones negativas. Esas emociones negativas en poco o nada nos van a ayudar a tener una próxima recuperación, mucho menos nos van a ayudar para morir en paz, estemos enfermos o no estemos enfermos. Las emociones negativas debemos irlas aprendiendo a dejar de lado. Sobreabundan mucho los cuestionamientos molestos en estos casos cuando estamos enfermos y nuestro principal blanco hacia donde apuntamos por lo regular es hacia el cielo. Es donde primero nos quejamos, ya sea renegando, gritando o molestando. Lo seguimos con nuestro entorno familiar. Agarramos también a los médicos, a los terapeutas, a los amigos, a las enfermeras. Pero lo peor de todo es que terminamos fastidiándonos a nosotros mismos. Todas estas inquietudes toman forma con 4 vocablos cuestionantes por naturaleza. ¿Por qué y para qué? Nos dicen que los porqués son mudos, pero quizás es como deberían de ser, porque en caso de una enfermedad, el porqué es una voz de soberbia. El porqué se vuelve un grito de impotencia y el porqué es un llanto desesperado. El porqué resulta ser una voz de soberbia, principalmente por llevar implícito el creer o pensar que a nosotros nunca nos debió de pasar esto. Y de ahí sale el reiterado ¿por qué a mí? El por qué a mí se vuelve soberbia por implicar sentir cierta superioridad sobre nuestros hermanos cuando incongruentes con esta forma de pensar, ellos, en apariencia, están mucho mejor de salud que nosotros, que es lo que realmente nos importa por el momento. Se vuelve también un grito de impotencia, porque al sentirnos débiles, vacíos e incapaces para poder afrontar lo que en estos momentos nos está pasando, se convierte por igual en un llanto desesperado, porque nos nubla la razón y nos impide entender y atender para qué estamos pasando por todo esto. Esto nos obliga a poner mucha atención,
mucho cuidado con nuestra forma de razonar, con nuestra forma de pensar. Debemos de atender los porqués esperanzadores, con sentido, con idea y con el firme propósito de reconciliarnos con la vida misma. Nunca debemos darle fuerza a los por qué negativos, pues únicamente conseguiremos acentuar nuestro sufrimiento y alargaremos o dificultaremos con creces el poder recuperarnos. Posiblemente la principal actitud que tomamos es un desprecio por la vida y solemos cuestionarnos diciendo, ¿por qué debo de comer? ¿Por qué debo de cuidarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre molestos. Y terminamos con el por qué más soberbio de todos. ¿Por qué a mí? Todos estos porqués vienen a ser unas voces de alerta para darnos cuenta que deberíamos de buscar encontrarnos con un porqué de esperanza, con un porqué de fe, con un porqué de aliento, con un porqué de reconciliación. El lenguaje requiere de muchísimos cuidados especiales, de la misma manera que en ciertas circunstancias como las que nos pueden inquietar ahora, la requiere nuestro cuerpo. El lenguaje viene a ser el alimento del cerebro y de ahí nacen las emociones, los sentimientos, los discernimientos, pero sobre todo, lo que nace allí en el cerebro son las órdenes que el cuerpo posteriormente se va a encargar de ejecutar. Se ha manejado muchas veces que el cerebro es muy serio, bastante serio. El cerebro no sabe de bromas, las deja de lado y obedece en forma estricta lo que le ordena el lenguaje o el pensamiento, y eso procura que lo realice el cuerpo. Si nosotros atendemos esto y cuidamos nuestra forma de hablar, de razonar, nuestra forma de pensar, de analizar, le vamos a ayudar mucho al cerebro a que cuide más nuestro cuerpo, que es el objetivo principal de todas estas charlas que estamos teniendo. Nosotros debemos de intentar, aunque sea por una vez en nuestras vidas, cambiar nuestra actitud para entender la razón de nuestro sufrimiento, para provocar más para qué, llenos de fe y llenos de esperanza. Dicho de otra manera, utilizando otras palabras, debemos despertar a la realidad, seamos capaces de confrontar lo que nos sucede. Tomemos muy en cuenta que Dios se manifiesta con mayor gloria si nos encuentra atentos, receptivos, si nos encuentra despiertos. Un detonante para despertar suele ser el sufrimiento. Es un encuentro muy fuerte con la realidad que debemos de enfrentar en nuestra enfermedad o nuestros padecimientos. A cualquiera de nosotros, ¿alguna vez se nos ha ocurrido pensar que la enfermedad es una oportunidad? ¿Alguna vez nosotros se nos ha ocurrido agradecer que tenemos una enfermedad? Algunos o muchos pueden pensar que la enfermedad es una oportunidad, pero casi siempre lo destinan a arreglar sus asuntos materiales, sus asuntos económicos, y pueden tener razón de sobra en ello. Sin embargo, la oportunidad que tenemos con la enfermedad es principalmente, y lo debemos de entender y atender, es de ordenar nuestros asuntos espirituales. Y el más importante de ellos es reconciliarnos. Debemos de reconciliarnos primero con nosotros mismos. Es lo más importante de todo. Después tendremos que empezar a reconciliarnos con los demás, con los que nos rodean, nuestro entorno. Ya que hagamos esto, vamos a tener el camino allanado para poder reconciliarnos con Dios. Ninguno de nosotros, absolutamente nadie, puede reconciliarse con Dios si antes no se reconcilia o está en paz con sus hermanos.
Es casi seguro que más de uno de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado que alguien se fue de repente, que se fue sin decir adiós y exclamamos, ¿quién se lo iba a imaginar? Ayer lo vi, no puede ser. Eso significa que alguien en nuestro entorno ya se fue. Quiere decir, falleció sin decir adiós, sin despedirse, sin ordenar sus asuntos, sin perdonar, ni tener la oportunidad de saber que había sido perdonado. Visto así, la enfermedad trae consigo la oportunidad de alcanzar esta reconciliación. Una forma agradable, amable y esperanzadora de hacerlo es eliminar los por qué y dejar abierto el para qué. Al para qué de la esperanza, de dar y tener mayor esperanza en Dios y en la vida. Al para qué de la alegría, para recibirla, compartirla, disfrutarla. Alegría de sabernos vivos, de que estamos queridos. Alegría de sabernos amados. Al para qué del perdón. Saber que podemos perdonar y que aspiramos a ser perdonados. Abrir nuestro corazón para ver en la enfermedad que estamos muy a tiempo de sanar viejas heridas, para eliminar los rencores, ver que todavía podemos reintegrarnos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro Dios. Tenemos que dejar abierto el para qué de la reconciliación con el Eterno, de buscar la misericordia de Dios, de saber y de poder darnos cuenta que en alguna manera estamos a tiempo de lograr esa maravillosa reconciliación con el Creador de todo. Por lo tanto, la enfermedad es una oportunidad para buscar el estar en paz con nosotros mismos, para poder abrir espacios a la reflexión, interiorizar en nuestro corazón, para darle claridad a nuestros pensamientos, ir ordenando la mente. Hay que darle importancia a lo que realmente lo tiene. Hay que dejar de lado todas las trivialidades, dejar todo aquello que nos quita la paz, los rencores, los resentimientos y esas molestias que se han ido anidando en el corazón, que no le permiten latir con la fuerza del amor con el cual está hecho. Al hablar con nosotros mismos, interiorizando, como decíamos, cambiando la actitud, alcanzamos a comprender que somos amor, que estamos hechos por el amor y que tarde o temprano debemos de reintegrarnos al amor mismo que es Dios. Esto significa un abandono total. La enfermedad nos ha propiciado, la oportunidad de alcanzar el estado de gracia que significa el abandono. Es muy importante tener en cuenta que el abandono nosotros lo debemos de procurar, recurriendo por lo tanto siempre a la oración. Nada más que cuando recurramos a la oración, cuando pidamos algo, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que la oración de petición es una oración de abandono. La oración de petición es una oración de abandono. Hay que grabarlo muy bien en nuestro corazón. Los evangelios a nosotros nos pueden entregar una especie de alfa y omega, representativos de lo que viene siendo la oración de petición, que implica el abandonarse también. El alfa podría ser cuando la Virgen recibe la visita del ángel, una visita nada fácil de digerir, una visita que le ha de haber dejado toda extrañada a pesar de los tiempos que vivía y de la fe que ella podía haber sentido en todo ese momento. Este solo hecho, que tengamos una visión de un ángel enfrente de nosotros, escapa de todo razonamiento, de todo entendimiento. Después vendrían con María todos los temores terrenales que nacían de esta visión.
Aún así, la respuesta de ella jamás consistió en un ¿por qué? Ella, simplemente en un gesto extremo de humildad y de fe, exclamó: hágase en mí según su palabra. Esta sola expresión es una clara muestra de abandono ante lo incomprensible y ante la vulnerabilidad en que ella quedaba frente a su gente, ante su pueblo, porque en poco tiempo se habrían de dar cuenta que estaba embarazada y ella todavía no estaba casada oficialmente. María se abandonó por completo a la voluntad del Señor sin proferir una queja, sin hacer ningún cuestionamiento. Ella sencillamente aceptó, fortalecida en su fe, la voluntad del Señor. Y el Omega, como lo hemos llamado, es Jesucristo mismo. Cuando solitario, sudando, sudando sangre y arrodillado en el monte de los olivos, se abandona a la voluntad de Dios al llevar a cabo su petición humana. Yo quiero pedir que apartes de mí este cáliz. Yo no deseo su amargura, pero que se haga tu voluntad, nunca la mía. Si bien podemos pensar que la Virgen, sin reclamar nada, sin oponerse a nada, se le anunciaba la noticia maravillosa de tener un hijo. Eso podría para ella amainar la incertidumbre que le podía causar toda esta situación tan compleja. Pero con Jesucristo sucedió todo lo contrario. Él sabía las horas de padecimiento que habría de enfrentar, la soledad en que lo dejarían, sobre todo al sentirse traicionado por partida doble, negado y vendido. Él sabía de los momentos de dolor y como hombre, por su naturaleza humana, quería evitar todo ese sufrimiento, quería dejar de beber el cáliz de amargura que el Señor había dispuesto para él. Por eso, dentro de su debilidad, dentro del temor que como humano pudo haber sentido, se atrevió a pedir, pero abandonándose siempre desde el fondo de su corazón, es decir, por entero, totalmente a la voluntad de su Padre. Que se haga tu voluntad, nunca la mía. Estos ejemplos son una verdadera muestra, es un contundente respaldo bíblico de que la oración de petición es una oración de abandono. Y este abandono es la actitud que debemos de mantener, de saber mostrarlo cuando realmente más lo necesitamos, cuando el dolor nos invade, cuando nosotros creemos que hemos llegado hasta el límite del sufrimiento. Debemos dejar a Dios ser Dios. Cuando lleguemos a comprender este abandono, cuando nos lo permitamos, porque nada más nosotros lo podemos hacer, vamos a tener como recompensa saber que nos vamos inundando de una paz interior. Estamos en la posibilidad de aprovechar esta maravillosa oportunidad de que aún en medio del dolor, de las penas y de los sufrimientos, adquirimos la capacidad de percibir la bondad divina que se manifiesta a través del dolor. Esta misma capacidad es la que nos da el poder de transformar nuestro sufrimiento en riqueza, nos llena de sabiduría y nos bendice. Jesucristo, al abandonarse, encontró su paz interior que le ayudó a soportar el sufrimiento sin queja alguna, algo que ya lo había anticipado el profeta. Y cuando estaba a punto de fallecer, en medio de los sufrimientos que todos ya conocemos, lo que Jesucristo hizo, en vez de proferir alguna queja, fue otorgar el perdón a todos los que lo habíamos llevado a la cruz. Este último sufrimiento, este último estar
en la cruz, poco antes de morir, lo podemos resumir, encontrar o disfrutar en un poema anónimo. Súfreme, pues te sufrí, y piensa que cuanto viene es lo que más te conviene, pues todo viene de mí. El amor me puso aquí en la cruz, nadie cual yo padeció, y pues todo es para tu bien, bebe una gota por quien por ti un cáliz bebió. Cuando una enfermedad de cualquier índole aflora o brota en nuestro cuerpo, entre los primeros pensamientos que surgen es la incertidumbre, que viene acompañada de su hermano, el miedo, y este tampoco viene solo, y trae a su hermana la desesperación. Las personas en sus 5 sentidos, como solemos decir, jamás nos queremos morir. Este pensamiento, sin darnos cuenta, se vuelve tierra fértil para el maligno, que entre sus múltiples habilidades está la de hacernos creer que somos eternos en nuestro mundo volátil, en este pequeño espacio llamado tierra. Definitivamente es una trampa muy boba, pero en la cual solemos caer con mucha frecuencia. Por lo mismo, cuando surge una de estas enfermedades, de esas que la mayoría de los médicos, envueltos en su soberbia, en su ignorancia y en su escasa fe, les ha dado por llamar enfermedades terminales. Al escucharlas, nosotros nos llenamos de incertidumbre, pues si el mismo médico muchas veces ni siquiera es capaz de explicar a fondo nuestra enfermedad, nosotros menos idea tenemos del padecimiento que realmente tenemos o de lo que nos puede o no esperar. En ocasiones, lo único que hacen es o nos lo ocultan a nosotros o se los dicen verdades a medias a los familiares. Al escuchar el nombre de lo que se llama una enfermedad terminal, en forma inmediata se nos presenta el miedo. Y al miedo le sigue la desesperación y nos sentimos en un abismo, en una especie de una caída libre sin encontrar de dónde aferrarnos, de dónde agarrarnos. Una opción en estos momentos de lo que le llamamos caída libre sería intentar de ver las cosas con cierta claridad. Una opción, lo dice un sacerdote jesuita, Anthony de Melo, es volar. Volar, porque volar significa no tener de dónde agarrarse, de dónde aferrarse. No hay nada terreno, no hay deseos, no hay apegos. Si no tienes ni deseos ni apegos, nadie te puede intimidar, ni siquiera alguna enfermedad, nadie te puede controlar, ni siquiera con informes médicos. Tampoco te pueden robar. Si no tienes deseos, no puedes tener miedo, no debes de tener miedo a nada. Esta forma de volar, de ver con claridad, es un camino para vencer al miedo. Es un miedo que hemos aprendido por muchísimo tiempo. Es un miedo que nos ha empobrecido y lo podemos ver sobre todo en este tiempo, que ni siquiera tenemos información acerca de lo que está ocurriendo y utilizan otros nombres que ni siquiera son los correctos para definir una simple epidemia. Ese miedo nos empobrece a todos. Ese miedo ha sabido ocultar el amor, ya que el verdadero amor jamás tiene miedo a nada. Aferrados como estamos a las cuestiones terrenales, cuando aparece una enfermedad como esta, pensamos que nada tiene sentido ya para nosotros. En cierta manera nos percatamos que ese aferramiento tenido por lo terreno, por lo material, lleno de apego, se nos está esfumando en un instante. Es cuando entendemos de golpe que el miedo nos ha hecho sus prisioneros y que no nos va a soltar a menos que nosotros queramos, a menos que nosotros recordamos y recurramos al amor del cual estamos hechos. En estos casos,
Es cuando se nos manifiesta la oportunidad para aceptar nuestra condición humana que sin embargo dentro tiene una chispa divina. Esa chispa divina, de alguna manera, en forma irremediable, llama nuestra atención y nos auxilia para abrir nuestro corazón a la misericordia divina. Nos ilumina el camino a la reconciliación para darnos cuenta que los porqués negativos que se dan en forma inevitable, todos es posible cambiarlos. Les podemos retirar principalmente su soberbia condición y trocarlos en amorosa humildad. Es una humildad para aceptar que somos finitos. Es una humildad para comprender que somos humanos. Una humildad para abrir nuestro corazón. Una humildad que nos disponga a la reconciliación. Y humildad sobre todo para conseguir abandonarnos a la voluntad divina, que es la llave para poder encontrar la paz en medio de todo el sufrimiento. Los frutos que nos entrega el haber dejado atrás el miedo es principalmente que brote el amor. Y lo repito, si hay amor, jamás puede haber miedo. El amor más grande es el que Dios ha entregado a los hombres, principalmente en la figura de su Hijo y a lo largo de nuestra existencia, aunque muchas veces no queramos ni siquiera darnos cuenta de ello, mucho menos lo vamos a agradecer, con tantas intervenciones a nuestro favor. El gozar de una vida, contar con amigos, con trabajo, el tener familia, en algunos casos es una bendición, al igual que puede y debe de ser una bendición el tener una enfermedad. Cuando la tenemos, Dios nos está anticipando algo. Nos quiere tanto que nos está avisando, nos está dando otra oportunidad y Él sabe por qué la necesitamos. Por eso se manifiesta en la enfermedad, aunque cueste muchísimo trabajo entenderlo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios y la maravillosa oportunidad, que puede ser final o no, porque nada más Dios tiene la palabra, nunca los médicos, de esa enfermedad de haberse presentado en nosotros, en nuestra vida, si la aceptamos, es cuando comenzamos a ser realmente libres, sin apegos, sin miedos, sin deseos. Con esto conquistamos nuestra libertad interior. Conseguimos también sentir que esa libertad de Dios está en perfecta unión con el Creador de todas las cosas, con el Creador de todos los seres, de todos nosotros. La libertad interior nos ayuda a transformar totalmente nuestro entorno. Nos brinda riqueza, sabiduría y bendiciones que tan necesitados estamos todos de ellas, como también para todos aquellos que nos rodean y que han sufrido de alguna manera o de otra cuando nosotros nos negamos a recibir cuidados, atenciones, aún a sabiendas que lo necesitamos para poder recuperarnos. Nuestra gente alrededor sufre por ello. Cuando llegamos a este entorno, los paraqués comienzan a volverse incontables. Entonces, tenemos para que el amor trascienda y deje huella, para que la esperanza se eternice y para que la fe nunca se agote. Esto vendría a ser como los gatos, como los sapitos, que están enamorados de la luna y la admiran, están presentes y están felices cuando la luna aparece. Uno le dedica sus maullidos y el otro su canto, ese croar hermoso de los sapos que tienen también. Podría ser una especie de una luciérnaga que está buscando una luz, que quiere integrarse a esa luz, aún con el riesgo de poder quemarse. Pero también es un símil, es una semejanza de que nosotros, que venimos de la luz, de alguna manera, si buscamos la luz mayor, que es Dios, es un reintegrarnos al Creador, es adherir nuestra luz
a la luz inmensa que significa el amor de Dios. Es reintegrarnos nosotros al Creador. Con todos estos para qué hay uno muy importante, muy fuerte, que ese muchas veces no necesitamos nunca haber sentido una enfermedad, sino que en cualquier momento de nuestra vida lo pudimos haber exclamado. ¿Yo para qué fui creado? Con toda certeza, que antes de llegar a un soberbio, ¿por qué a mí? En algún tiempo nos dio a pensar, ¿yo para qué existo? ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué fui creado? Estas son angustiosas interrogantes de personas sensatas y cobran mayor relevancia cuando estamos en búsqueda de Dios. La respuesta primaria nos las puede dar San Ignacio de Loyola. Él lo explica de esta forma. El hombre ha sido creado para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto darle gloria a Él. Este es el principio, arranque, comienzo y fundamento de su vivir. Por encima de todo y ante todo, la gloria de nuestro Señor mediante la alabanza, reverencia y servicio a Él para salvar nuestra alma. Es lo que los teólogos consideran fin del hombre. Aplicando estos conceptos, esta idea del fin del hombre, del saber para qué fuimos creados, podemos concluir o deducir que siendo creados para dar gloria a Dios, tomamos la oportunidad que hemos dicho que se encuentra en la enfermedad para poder dar gloria a Dios y ciertamente renegando, enfadándonos, quejándonos de nuestra condición actual, estamos muy lejos de poderle dar gloria a Dios de esa manera. Para ello debemos de abordar el cómo le dan la gloria a Dios los seres corporales y espirituales que han salido de su mano creadora. Esto lo podemos decir apoyándonos en un salmo. Dice, los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Pero este crear al hombre también nos hace pensar, nos da la impresión que Dios, sin quedar satisfecho por la creación del universo, de sus seres angelicales, espirituales, en su infinita bondad y misericordia, quiso traer a la existencia a unos seres materiales dotados de su imagen y semejanza, de entendimiento y voluntad. Necesitaba pues una mayor manifestación de su amor, para que a su vez la criatura le diera gloria a él mismo. O tristemente, como lo hemos constatado con nuestras actitudes a través de los tiempos, de toda la historia, le estamos negando la gloria. Al decir de nosotros que la creación fue una mayor manifestación de su amor, podemos utilizar una expresión hermosa que tiene el fraile Juan María Lázaro, fraile trapense. Verdad sublime y tremenda, Dios enamorado de su criatura humana. Lo dice el mismo Evangelio, lo ratifica. Desde la eternidad te amé con amor eterno, sin tener necesidad de la criatura para nada, lo cual se escapa a la comprensión de cualquiera de nosotros. Se vuelve inexplicable para la mente humana. Y eso lo define Santo Tomás. Es debido a la debilidad del entendimiento humano. Y es cuando escuchamos otra vez la voz del fraile trapense. ¿Pero qué dices, Señor? Tú que no necesitas nada, vienes buscando mi amor. Esta necesidad de Dios de tener a alguien en la tierra que le diga te amo,
También lo encontramos en la voz de otro poeta, que es Lope de Vega. Me espanta vuestra piedad, pues me llamáis a que os quiera, como si de mí tuviera vuestro amor necesidad. Todo esto nos indica que el destino del hombre, el fin del hombre, la meta del hombre, es tributar con sus servicios, con su obra, con toda su vida, darle a Dios la gloria que merece, como un verdadero culto de alabanza, reverencia, adoración y agradecimiento. Estas referencias nos deben de ayudar para hacer más llevadera nuestra enfermedad al encontrarle un sentido diferente a la vida. El único sentido que deberíamos de tener en mente y corazón todos, pero que por gloria misma de Dios se nos ha manifestado en la enfermedad, se nos convierte en una maravillosa oportunidad. Un sacerdote, Bernardo Hari, nos expone así con sus palabras. La creación es en primer término la manifestación de la gloria de Dios. El hombre, el microcosmo, situado entre la materia y el puro espíritu, en aras del agradecimiento y la adoración, debe proporcionar una voz al cántico mudo de la naturaleza y debe consagrar esta naturaleza a Dios. San Pablo mismo nos exhorta a no dar un solo paso que no sea para la gloria de Dios. Lo dice en su carta a los Corintios. Ya comáis, ya bebáis o hagáis alguna cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y podemos pensar qué requerimos para eso, qué ejercicios tenemos que hacer, qué debemos de practicar. Podemos ofrecer a manera de guía 8 pasos que si nosotros atendemos a San Agustín, estos pasos deben ser movidos por las luces del Espíritu Santo y con él y por la fe. El número 1 sería tener conciencia y darnos cuenta de la constante presencia de Dios. Número 2, verlo en cuanto nos rodea y ello nos moverá a glorificarlo. Sencillamente contemplar el mar, la lluvia, las montañas, la belleza de las flores, los colores, la forma en que están distribuidos. Todo eso nos mueve a glorificar a Dios. Número 3, llevando una vida santa que produzca obras buenas. Número 4, con la oración y en especial con la oración en excelencia que viene a ser el Padre Nuestro. Número 5, con el cumplimiento de nuestras obligaciones personales, familiares o profesionales, buscando siempre en todo agradar a Dios, cumplir sus mandamientos y aceptar los acontecimientos. Esto es, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Número 6. Número 8. Amando y reverenciando a Dios con el mismo Dios. Y esto solo se cumple en el santo sacrificio de la misa. ¿Qué hacer, pues? En suma, atender a San Agustín, que nos dice, ama y haz lo que quieras. Esto desde luego se entiende que la persona que ama jamás le va a hacer daño a nadie. Sabemos que siempre tendremos presentes nuestros cuestionamientos hacia Dios, por eso se nos pide únicamente que nos abandonemos a Él y que lo amemos. Desde luego, la naturaleza humana lo podrá seguir confrontando, como lo encontramos en el siguiente texto. Dios creó a los ángeles, algunos ambicionaron, se rebelaron, que es otra forma de cuestionar. Dios creó al hombre, este lo desobedeció, se opuso.
que es otra forma de cuestionar. Jesús eligió a sus apóstoles. 2 lo traicionaron, vendiéndolo, negándolo, que es otra forma de cuestionar. Cuestiono si Dios se equivoca. No entiendo tal divinidad. El cielo murmura. Tampoco te toca entenderlo. Es una respuesta muy fuerte. Más que entenderlo, debemos de usar nuestras fuerzas en conocerlo y en amarlo. Que bien mirado, no es nada difícil, resulta fácil. Basta quererlo y pedirlo. Ahora nos apoyamos en el poeta Amado Nervo. ¿A qué empeñarse en saber siendo tan fácil amar? Dios no te pide entender, ni pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Dios solo te pide amor, dale el tuyo y más, mucho más, con más ardor. Verás cómo andando mejor, mejor lo conocerás. Comprendiendo el fin para el cual fuimos creados, todo se nos facilita. Esforcémonos por aprender a abandonarnos. Intentemos amar a Dios por sobre todas las cosas. La Biblia te da la respuesta que tanto pedimos. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Para cerrar esta charla, voy a utilizar un salmo. Ármate de valor y paciencia y fortaleza y en el Señor confía. Acércate a Él y dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplirla. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya me piqué. Ahora me dice esto.